Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 27 de junio de 2018. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Tal vez a nadie importa, a nosotros nos importa y mucho. La Fiscalía General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez, está profanando los restos de una heroína colombiana. Estos fiscales que no tienen corazón, ni respeto, ni sentimiento de sus deberes, y respeto por los restos de quienes han fallecido. Y si se trata de una heroína de la patria, con más razón, han ordenado que los restos de Fanny González Franco, la heroína del Palacio de Justicia, cuyas palabras debieran estar inscritas en letras de bronce en todos los despachos judiciales del país, han sido metidos entre una bolsa en un bulto y traídos desde Manizales hasta Bogotá porque los quieren examinar 33 años después del holocausto del Palacio de Justicia. Esto es indecente, esto es indigno. Protestamos desde la hora de la verdad contra el doctor Néstor Humberto Martínez, quien probablemente no está enterado de que unos subalternos suyos están cometiendo esta profanación de los restos. A los héroes se les levantan panteones, no se meten sus restos en un bulto para trasladarlos de un lugar a otro por capricho de unos fiscales. No, que es que tenemos que hacer una investigación penal. Háganlo in situ, con todo el respeto por esos restos, con todo el cuidado. ¿Cómo le parece? Metieron entre un bulto los restos de Fanny González Franco y los restos de sus padres porque los tienen que examinar en Bogotá, como si fueran un bulto ¿de qué? Por Dios, un país así no tiene derecho a vivir como una nación civilizada y democrática. No tiene derecho a vivir. Si no hay respeto por los héroes de la patria, aquí no hay respeto por nada, por nada. El fiscal le debe una explicación al país, y le debe una explicación a Manizales, y le debe una explicación a los jueces de Colombia. Así tratan los restos de los jueces de Colombia que se inmolaron por la patria, como si fueran un bulto de cualquier cosa. No, esto no puede ser. Perdónenme la indignación, pero es que me sale del fondo del corazón. ¿Qué le va a decir Santos a Estados Unidos sobre la coca? Ya acaban de dar declaraciones por fin. El embajador de los Estados Unidos, que ha sido tan supremamente cauteloso en el asunto, porque ha debido hablar hace mucho tiempo, señor embajador Whitaker. Hace mucho tiempo debió decir usted lo que está diciendo ahora, que los Estados Unidos están decepcionados con el aumento de la coca en Colombia. Y sale el payaso de Santos, perdóneme, pero como esto es un circo, entonces en el circo hay que distribuir las cargas. Y hay maromeros, y hay equilibristas, y hay payasos. Entonces, a decir que ahora este año se van a erradicar 70 o 100.000 hectáreas. Lo que dijo hace cuánto tiempo. Tenemos que revisar de hace cuánto tiempo, porque fue muy a comienzos del año pasado, cuando se dijo que a finales del año ya prácticamente estaría erradicada la coca en Colombia. Y dijeron cuántas erradicaciones voluntarias y cuántas erradicaciones forzadas y cuántas a través de la policía y cuántas a través de erradicadores. Todo completo. La coca estaba derrotada. Y ahora los Estados Unidos dicen que están decepcionados. ¿Entendieron ese mensaje? ¿Lo entendieron? Son palabras muy corteses, palabras que se utilizan en las relaciones diplomáticas.
estamos decepcionados. Eso es la antesala de decir, y los vamos a desertificar. Bueno, por fortuna viene otro presidente, o un presidente que sí lo sea de veras. La historia real de la JEP. Esto es un galimatías, esto es un enredo monumental. Aquí estamos entre Linares y Linares, el señor y la señora Linares. El señor Linares en la Corte Constitucional, que no cumple su deber y que no resuelve el tema de la ley estatutaria de la JEP. Y la señora Linares desde la JEP, que hace un código para que se lo aprueben como le dé la gana. El código para que la JEP consume ese atropello a la razón. En Colombia, cuando se quiere resolver un problema, se crea toda una nueva rama del Poder Judicial. Era lo que nos faltaba. Paloma Valencia nos hablará del tema más adelante. La consulta anticorrupción. Salió por las redes, repito, una supuesta o un supuesto escrito mío, de mi parte, de Fernando Londoño, diciendo por qué se oponía a la consulta anticorrupción. Nada de eso es mío, ni una palabra. Desautorizo por completo ese escrito y me duele que me lo imputen cuando está tan mal pergeñado, está tan mal hecho y tan enredado y tan confuso que es realmente una afrenta que me lo adjudiquen. Lo cierto es que no estamos de acuerdo con la famosa consulta. Lo diremos por qué. Esperamos tener el espacio para decir ampliamente por qué. Esos 250.000 millones de pesos, ¿cuánto nos irían? En comidita para los niños, en el manejo de la crisis hospitalaria, en la atención de cuántas necesidades imprescindibles que tiene el país, para que salgamos a decir que no estamos de acuerdo con la corrupción. Entonces mañana nos van a hacer otro estatuto para que salgamos a la calle a decir que no estamos de acuerdo con los homicidios, que no estamos de acuerdo con la extorsión, que no estamos de acuerdo con los secuestros. Pero por favor, para decir eso. Y las normas anticorrupción nos parecen peligrosísimas. Ya los jueces como que se están dando cuenta de que les van a rebajar los sueldos a todos por cuenta del Estatuto Anticorrupción, porque el sueldo de los jueces depende del sueldo de las altas cortes y el de las altas cortes depende del sueldo de los congresistas. Entonces a la señora esta López, que de derecho constitucional pues no sabe una higa, se le ocurre bajarle el sueldo a los congresistas y no resuelve el problema de las altas cortes. El problema de las altas cortes es muy sencillo, que baja con el sueldo de los congresistas. Y al bajar el sueldo de las altas cortes, baja el sueldo de todas las cortes del país y de todos los juzgados, que son siempre una proporción del sueldo del superior jerárquico. Así está organizada la jurisdicción en Colombia. ¿Meternos en semejante lío? Por favor, por favor. La bolsa del mundo tiene un respiro. Ayer hubo aumentos en las bolsas europeas y de los Estados Unidos. El precio del petróleo está disparado. Ayer estaba cerrando el WTI con un aumento de 3,95% y el Brent con un aumento de 2,50% para ubicarse en 70,77 el primero y 76,60 el segundo. ¿Qué pasó con el caso Santrich y qué pasó con el caso Mocus? Por supuesto que nada. Aquí nunca pasa nada de nada. Nunca. Las fallas en El Dorado. Las cosas pueden fallar, inclusive las que están mejor hechas. ¿Cómo no hay un sistema de respaldo? ¿Cómo se va la luz y se quedan unos aviones colgados en el aire? Colgados de nada y de ninguna parte. ¿Cómo puede suceder eso? Pues sucede en Colombia, después de semejantes inversiones, de semejante aparato. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedaron los aviones colgados con la posibilidad de una tragedia que Dios nos libre de cuáles dimensiones? Y entonces el problema en todos los aeropuertos. ¿Y por qué? No, porque se fue la luz. Pero ¿ustedes se dan cuenta de eso?
siglo XXI. Falla todo esto, peligros inminentes para la aviación aérea. ¿Y qué pasó? No, es que se fue la luz. En cualquier sitio donde se va la luz hay una modesta planta de repuesto, una planta de emergencia. Esa planta de emergencia funciona y no se va la luz, y en todos los aeropuertos del mundo la hay, menos en Colombia, por supuesto. No se les olvide que esa torre de control la inauguró Germán Vargas Lleras, por si acaso. Dicen que Santos va a dictar conferencias y que por cada conferencia cobrará 300 millones de pesos. Yo me pregunto, ¿quién paga 300 millones de pesos por ir a Santos? Aquí apagamos los televisores con tal de no oírlo. Con tal de no oírlo. Santos cobrando por sus conferencias. Por favor. Y se va a ir con tantas deudas como las que tiene con nosotros. A buen entendedor, pocas palabras. Las demoras en Hidroituango pueden causar faltantes de energía. ¿Hace cuánto lo estamos diciendo? Hidroituango, nos escapamos de una tragedia que no hubiera tenido orillas en Colombia. De eso al parecer nos escapamos, estamos en temporada seca, hay tiempo de hacer cosas, se subieron las cotas, todo eso parece controlado. ¿Cuánto valen los daños? ¿Cuánto tiempo vamos a estar sin la energía de Hidroituango? ¿De dónde vamos a sacar esa energía? Son preguntas que nadie ha enfrentado para dar una respuesta. La encuesta Yanhas. Los colombianos empiezan a ver la luz entre la oscuridad del túnel. La encuesta Yanhas de la semana. Esquema de protección vitalicia se autodecreta Santos. Esto pues no tiene importancia y uno pensaría que en todo caso a los expresidentes de la República hay que darles la protección necesaria en un país donde a la gente la matan y le ponen bombas. Pero que Santos dicte decreto para favorecerse él mismo. Bueno, hace tantas cosas que esta es otra que se le anota. A juicio disciplinario, las ministras Gina Parodi y Cecilia Correa por la carretera Ocaña-Gamarra estaban impedidas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la Fiscalía archivando ese proceso? El Procurador General de la Nación hace lo que tenía que hacer. Si hay un hecho escandaloso e inaceptable, es que las dos ministras, único caso en la historia donde una pareja matrimonial ha estado al mismo tiempo en un gabinete. Eso no ha sido comentado por nadie. Pero intervienen las dos como ministras en la carretera Ocaña-Gamarra con la casualidad de que en el puerto de Gamarra están los intereses de la familia de una de ellas, de la señora Parodi. Entonces estaban obrando por los intereses de su hermano y por los intereses de su cuñado. Vaya, vaya. El procurador está haciendo lo que le corresponde. Maradona otra vez. La descompensación que tuvo. Tata Castro nos hablará del Mundial y de la dramática clasificación de la Argentina. Pero lo que vimos de Maradona no podemos dejar de presentarlo ante ustedes. Tuvo una compensación. A lo largo del partido se lo veía en unas actitudes completamente anormales, muy parecidas a las que tuvo en cierto partido, en la que lo examinaron con los resultados que el mundo conoce. ¿Por qué hacemos esa referencia? Porque un ídolo de fútbol tiene que ser una persona intachable. Porque los jóvenes están pendientes de sus ídolos. Porque el deporte es todo menos mal comportamiento. Un ídolo de fútbol tiene que ser un muchacho como los nuestros, como Jerry Mina o como Cuadrado o como James Rodríguez, personas limpias, personas sanas, personas que le sirvan como un punto de referencia a la juventud. Lo de Maradona es una verdadera tragedia. Sicarios a la calle. El caso Puntilla. La revista Semana habla de este caso del de Puntilla y de un gorgojo, de otro bandido de esos, que están en la calle después de haber cometido unos crímenes
inenarrables. Hablaremos de ellos porque esto es atroz, Dicen es que la policía no sirve. Muchas veces la policía sí sirve y el que no sirve es el juez. Y pregunta, ¿y el juez por qué no sirve? Pues no sirve porque sale de los abogados que estamos fabricando, y estamos fabricando abogados como se fabrican velas de cebo, por gruesas, por millones. La disciplina jurídica es la disciplina más exigente, la disciplina más desarrollada en el mundo, la que necesita mayor cantidad de estudio. Nunca se acaba de estudiar suficientemente el derecho. Y aquí sacamos abogados, y después nos quejamos porque a Puntilla lo dejen libre. Bueno, el caso de Ashton y la doble instancia. Este es otro problema de esos monumentales a los que Colombia le viene haciendo el quite. Y la Corte Suprema de Justicia sobre el particular ha dicho todas las majaderías que se pueden decir sobre el particular. Lo cierto es que se trata de una garantía fundamental de un derecho humano esencial a ser juzgado en segunda instancia, en doble instancia. Y aquí tenemos una sola instancia para los llamados aforados. Y la Corte dice, es que como no me han dado los medios, es que como no tengo la plata, es que como no tengo el tiempo, es que como. No, es que la garantía universal no depende del es que como. Es que los estados tienen la obligación de la doble instancia. Por ejemplo, Andrés Felipe Arias tiene que ser juzgado en doble instancia. Los Estados Unidos no lo pueden extraditar a Colombia simplemente cuando demuestre estoy juzgado en única instancia, por un tribunal además que es mi enemigo político. Pero se podría inclusive economizar ese discurso. ¿Cómo me juzgan en una sola instancia? Eso no existe en ninguna parte del mundo. El caso Ashton vuelve a poner sobre la mesa semejante problemita. Ashton no está diciendo mucho, está diciendo simplemente exijo la doble instancia para mí, como la exige cualquiera de los aforados que haya sido condenado en única instancia, lo ha sido inicuamente. Empresas en Medellín acuerdan no pagar extorsiones. Así irá Cauca, decíamos nosotros en Manizales, así va Cauca. Cuando Cauca va enfurecido, pues se ve lo que pasa, aguas abajo. ¿Qué está pasando en Medellín para que las empresas tengan que hacer un pacto de no pago de extorsiones? Cualquiera lo puede imaginar, ¿verdad? Amenazas de bomba en bares y restaurantes en Rostov con ocasión del Mundial en Rusia. Nuevos incendios forestales en el norte de California. En Nicaragua, los muertos por la represión de Ortega van entre 212 y 285. ¿Por qué no hay estadística? Porque allá todo es oscuro, porque allá todo es en la penumbra, porque allá todo es tiránico. Ese no se les olvide. Ortega era el gran amigo de las FARC. Las FARC iban desde La Habana hasta Managua, de Managua a La Habana. Los íntimos amigos son Ortega y los bandidos de las FARC, los negociantes con Santos de este insoportable proceso de paz, que no ha sido un proceso de paz, sino un proceso de guerra, como lo demuestra la explosión de los cultivos ilícitos. Los Estados Unidos tienen todavía 2.047 niños en su poder y no han sido capaces de devolverlos, porque los separaron de sus padres y a los padres no les aparecen los niños, y los niños, pobrecitos, vidas mías, metidos entre unas jaulas en cualquier sitio, y papá y mamá no aparecen. ¿No es esa la mayor crueldad de nuestro tiempo? En un restaurante de Virginia, Estados Unidos, negaron atención a la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, en protesta por las políticas de Trump. El hecho no es muy significativo, pero sí muy indicativo de la indignación que hay en los Estados Unidos por estas decisiones de Trump. El Papa Francisco y Macron, el premier francés, el presidente francés,
hablaron en el Vaticano de la migración africana hacia Europa. ¿Hablarían de las causas? ¿Hablarían, por ejemplo, de lo que hizo Francia en Côte d'Ivoire, en Costa de Marfil? ¿Hablarían de ese tema? Porque hablar de los efectos y no hablar de las causas es no hablar de nada. El problema de África es una tarea pendiente que dejó Europa. Los belgas se largaron del Congo belga y según las estadísticas había 18 ciudadanos del Congo belga, de una nación que tiene la población de Colombia más o menos, 18 que hubieran tenido estudios universitarios. Ahí los dejamos tirados a la nada. Y después les encimaron comunismo. Bueno, entonces ahora discutan los problemas de la migración. La gente se tira al mar con tal de salir de África. Siria se lanza ahora contra la población de Daraa, otro desplazamiento masivo. Y Putin ahí. Y en un día como hoy, el gran diario de Bolívar, el diario del Orinoco, porque hay una imagen de Bolívar como uno de esos libertadores, cualquier libertador que con la espada lograron vencer las tropas de dominación invasoras. Bolívar es sobre todo un gran pensador, un gran ideólogo en el mejor sentido de la palabra, un pensador político como no ha habido otro en América. Las crónicas del Orinoco lo dicen. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo. Todo nuestro contenido también está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 26 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Saludemos la mañana, estamos en olor de mundial. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Sí, señor, en modo mundial continuamos acá en la Hora de la Verdad. Lo logró Argentina. En un sufrido partido, la subcampeona del mundo logró vencer a Nigeria y avanzó a los octavos de final, donde se enfrentarán a Francia el próximo sábado. Un gol a 4 minutos del final y la victoria de Croacia frente a Islandia aseguró el pase a la siguiente fase de los argentinos, que por momentos pareció más que incierto. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 14 con una obra maestra que le devolvió la sonrisa al crack. Los nigerianos empataron de penalti por una falta en el área de Mascherano en el minuto 51, aprobada por el VAR. Por mi parte, no lo fue. Y a partir de ese momento empezó el sufrimiento para los dirigidos por Jorge Sampaoli. El equipo africano recuperó la confianza y el desespero, los nervios y el cansancio físico invadió a los argentinos. Solo hasta el minuto 86 apareció el héroe, Marcos Rojo, quien con su pierna derecha anotó el gol de la victoria y de la clasificación a octavos de final como segundos del grupo. Argentina lo logró, con mucha angustia, es cierto, pero también con un grupo de jugadores que supo reaccionar en el momento clave. Dejaron todo en la cancha para seguir con vida en esta Copa del Mundo. Por ahora Messi puede seguir soñando en ganar su primer mundial. Y hablemos sobre el debut de Armani, doctor Londoño, bajo el arco del albiceleste. Hay que darle 10 puntos. Con semejante presión se vio como si llevara varios mundiales encima y muchos años en la selección de su país. Ay, para terminar, ya. Sí. No, siga. Para terminar, el otro clasificado del grupo C, Dinamarca.
quienes empataron 0-0 con Francia, en el primer empate sin goles en Rusia, y así avanzaron de segundos detrás de los franceses. Dinamarca se enfrentará a Croacia, que venció ayer a Islandia 2-1, pasó de primero y terminó con el sueño de los vikingos. Hoy continúa la emoción. En el grupo F, Alemania frente a Corea del Sur, Corea ya eliminado, y el líder México frente a Suecia. El resultado de esos dos partidos, que se jugarán a las 9 de la mañana, definirá los dos equipos que avanzarán a los octavos de final, y a la 1 de la tarde el grupo E se define con Brasil frente a Suecia. Brasil es líder con 4 puntos, Suecia es tercero con 3, y Suiza, que es segundo con 3 puntos, frente a Costa Rica, ya eliminado. Doctor Londoño, ya son 2 selecciones suramericanas en octavos de final, Uruguay y Argentina. Hoy puede sumarse otra, Brasil, y mañana jueves puede completar el grupo Colombia. Comienza otro mundial para Argentina. Lo que no sabemos es si Maradona aguantará después de como lo vimos en el palco ayer. Maradona. Ay, Dios, ni me hable de esa tragedia. Esa es una tragedia humana, de unas dimensiones colosales. No hay derecho. Eso es lo que no puede ser. En un lado veíamos el deporte, lo que el deporte es, cómo congrega a la gente, la alegría, el mundo entero pendiente del deporte, lo que el deporte significa como elemento. Y el otro haciendo pistola. De fraternidad, el otro haciendo pistola y descompensado. Vaya. Bueno, y se le olvidó decir que Perú tuvo un gran triunfo ayer. Sí, se despidió con triunfo, claro. Ay, qué frente a dolor. Australia. Pero qué dolor. Perú lo mejor. Ay, qué dolor. Bueno, muy bien. Nunca debió ser derrotado por Perú. Por Dinamarca, sí. Y mucho menos por Dinamarca. Ese partido no se debió perder, pero así es el deporte. Sí. Así es el deporte. Muy bien. Entonces, Tata, no se le olvide pues que hoy México se juega su gran carta. México con don Juan Carlos. Con don Juan Carlos Osorio. Con don Juan Carlos Osorio, el rey va por su tercera victoria consecutiva. Sí, y es el único grupo donde empatan 3 equipos con 6 puntos. Pueden quedar con 6 hoy. En este momento tiene solo 6 México, Alemania tiene 3 y Suecia tiene 3, pero dependiendo del resultado de hoy pueden quedar los 3 con 6 y se define por la diferencia de goles. Muy bien. Y en eso, bueno, ni hablemos de cosas. Sigamos así. En todo caso, una belleza el Mundial de Fútbol, con hechos tan lamentables como el de Maradona, para recordar a la gente hasta qué niveles se puede caer por el vicio, por la cocaína. Uy, sí. Por Dios, líbranos, Señor, de la cocaína. Ayer estaba diciendo algún genio que hay por ahí, y también pues el amigo de William, el señor Álvarez Gardiazabal, que la culpa la tienen los gringos por meter cocaína. Entonces, pues la culpa de los alcohólicos la tienen los que producen el vino, y la culpa de la cocaína la tenemos los colombianos, que también la estamos consumiendo. ¡Qué horror! Por Dios, no a las drogas. No, esa es la peor plaga para la humanidad. La peor de todas ellas. De manera pues que así estamos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 27 de junio del año 18. Faltan 39 días para que termine el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia y de América, según el propio doctor Fernando Londoño Hoyos. Luego de 33 años de resignado silencio, hemos decidido hablar. La familia de la heroína de la justicia colombiana, magistrada Fanny González Franco, sintió profanado el honor y la memoria de la primera mujer en ocupar la magistratura de la justicia de la Suprema Corte. Como lo escribe el doctor Augusto González Franco, su hermano, el día 7 de noviembre de 1985, mi hermana, Fanny González Franco, fue asesinada y calcinada por el M-19 durante la toma del Palacio de Justicia. Luego de lo ocurrido,
mis hermanos y yo, decidimos guardar silencio por respeto y honra a la memoria de nuestra hermana, para guardar incólume el legado que Fanny nos había dejado, y no teníamos interés en sanar el dolor a través de una reparación del Estado. Pero la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debían exhumar los restos de mi hermana para realizar una serie de cotejos forenses. Y como si fuera poco, con los suyos se llevaron los de mis padres, quienes nada tuvieron que ver con lo sucedido en noviembre de 1985, por cuanto para ese entonces ya habían fallecido. Aunque nos opusimos a la exhumación, la Fiscalía procedió y se llevaron a Fanny en una bolsa. Esa es la forma de honrar la memoria, los pies del narcotráfico, y menos cuando hoy por hoy el gobierno se ufana de buscar sanar el dolor de las víctimas del conflicto armado. Doctor Londoño, que Dios nos proteja. ¿Qué dirá mi Dios cuando lo sepa? Yo espero que esta vez sí el Poder Judicial se haga sentir. Y la Universidad Javeriana también. Y el país entero. Y el país entero. ¿Dónde están las Cortes para permitir semejante horror? Las palabras de Fanny González Franco debían estar antes de morir, cuando sabía que iba a morir. Y le pedía a Dios que la mantuviera firme en el cumplimiento de su deber. Y que ella no se iba a poner a llorar. Porque era juez de la República. Y los jueces de la República mueren como ciertos árboles de pie. Pues esa fue la vida y es el legado de Fanny González Franco. Y la Fiscalía la mete entre una bolsa y se lleva los restos, y en otra bolsa los restos de sus padres. Y se los lleva de Manizales, porque en Manizales no se pueden hacer las pruebas que hay que hacer. La meten entre una bolsa. Entonces no hay un panteón nacional de homenaje a esa gran heroína, sino que está metida entre una bolsa para que la Fiscalía haga pruebas. 33 años después. Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? No. Doctor Néstor Humberto Martínez, usted le debe una explicación al país. Usted es javeriano también, usted es abogado también, usted ha tenido altas dignidades del Estado. ¿Es esa la manera como la Fiscalía trata a los héroes de Colombia? ¿Eso es aceptable? Esperamos que las Cortes digan alguna palabrita. Ellas tan supremamente cautas y parcas cuando se trata de las cosas que vale la pena que sean dichas. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. A la terrible situación que atraviesa Venezuela ya se le suma la de Nicaragua. Las imágenes que nos llegan por redes sociales y por los medios que aún cubren las protestas en Nicaragua son apenas igual de impactantes que las que hemos visto ya en Venezuela. El pasado lunes 25 de junio se llevó a cabo la reanudación del diálogo nacional entre el régimen y la oposición nicaragüense. Sin embargo, una vez más se evidenció la poca voluntad de Daniel Ortega de colaborar en la solución de la crisis. Ortega se negó rotundamente a avanzar en el adelanto de las elecciones presidenciales, por lo que de nuevo se decidió levantar la mesa de negociación. Lo que sí hay en este momento en Nicaragua es una brutal represión. Desde el domingo pasado hasta ayer martes se contabilizaron 24 asesinatos por cuenta de las fuerzas criminales de Ortega. 12 niños han sido asesinados durante esta terrible crisis en Nicaragua. Son muertes atribuidas a la policía y a los miembros paramilitares del sandinismo. El asesinato de estos niños hace parte de las más de 230 personas asesinadas registradas por diferentes centros de investigación. Entre estas lamentables muertes se encuentran las del niño de 2 años y el otro bebé de apenas unos meses de nacido que asesinó la policía en un barrio de Managua
prendiéndoles fuego. Una ejecución que debería servir como punto de quiebre para que la comunidad internacional reaccione con mucha más fuerza. De otro lado está la situación en Venezuela, con cifras simplemente impactantes. 87% de los venezolanos están en la pobreza, 61.2% de ellos en la pobreza extrema. La gente en Venezuela no vive, sino que sobrevive. La represión en Venezuela, como se está presentando en este momento en Nicaragua, ya cesó porque la gente se cansó de salir a la calle en los meses en los que se mantuvo la movilización. Mataron a más de 150 personas. Luego, entre la MUD y el Papa Francisco, capitalizaron a su conveniencia la lucha de los venezolanos de a pie y lo que lograron fue legitimar a la tiranía de Maduro. Entonces, en Venezuela ahora la gente ya no está en las calles protestando, sino buscando algo de comer en las basuras. Las mujeres tienen a sus hijos en el piso de hospitales en los que no hay ni siquiera gasas o algodón. La escasez de medicamentos ya supera el 80% en el país vecino. Respecto a la presión internacional, ayer hablábamos acá de las nuevas sanciones de la Unión Europea a funcionarios del chavismo, y ayer el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, estuvo en Brasilia asegurando que su país no será un espectador del colapso de uno de sus vecinos y le pidió a Brasil adoptar actitudes firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto en el marco de lo que el mismo gobierno estadounidense ha catalogado como una gira latinoamericana sobre la crisis de Venezuela. Después de Brasil, Pence irá a Ecuador. Entonces, aumentan las presiones internacionales, sin embargo, no es suficiente y no hay tiempo. La gente se muere de hambre en Venezuela y en Nicaragua hasta los niños son asesinados. Es necesario que ahora, con el liderazgo que plantea Estados Unidos y el apoyo que plantea este país, la región haga lo necesario y actúe con prontitud y dureza frente a estos dos asesinos. Daniel Ortega, que deberá quedar para la historia como el carnicero de Nicaragua, y frente a Maduro, quien deberá compartir esa credencial y ser recordado como el carnicero venezolano. Sí, yo solamente agrego a la magnífica presentación que usted hace de estas noticias tan dolorosas y tan trágicas de nuestros países hermanos, de Nicaragua y sobre todo de Venezuela, que Lorenz Saleh sigue desaparecido y que lo secuestraron Juan Manuel Santos y la señora canciller Holguín. ¿Y cuándo se les va a iniciar el proceso por secuestro? Violando todas las reglas internas del país, todos los códigos, la constitución política y las reglas internacionales del derecho internacional público, se llevaron a Lorenz Saleh para Venezuela, secuestrado por Juan Manuel Santos y María Ángela Holguín. Eso va a quedar impune. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Realmente lo que estamos viviendo en el Congreso de la República en estos días, doctor, es una verdadera novela. Pues hay un pulso entre la Justicia Especial para la Paz y el deber de ser un código de procedimiento que debe atender los principios de justicia y no de conveniencia para la guerrilla. Ayer, en la plenaria del Senado, donde se pretendía dejar listo el código para la JEP, se logró aprobar la ponencia del código con 36 votos, en una jugada para reducir las mayorías aprobatorias, donde sacaron las sillas vacías y los que se declararon impedidos. Algo realmente que, digo yo, es inaudito. Ilegal. No, inaudito, eso es inconstitucional, eso es monstruoso. Pero bueno, todo sea por ayudarle al ministro Rivera, que está desesperado, y a las FARC, que están desesperados porque aprueben ese código como sea, a la hora que sea. Pues resulta, doctor Fernando, que el Centro Democrático no participó de esa ponencia del proyecto de ley, se retiró y ha insistido en varios asuntos que son de extrema gravedad y que deben dar claridad a ese aparato de justicia si es que quieren hacer algo con ello. Entre otras cosas, lo que propone el partido del presidente Iván Duque es evitar que en la JEP puedan decretar y practicar pruebas en los casos de solicitud de extradición. Otra cosa que les tenemos que sumar a las ilegalidades que rondan a la JEP. Porque hay que decirlo, la norma lo que indica es que la justicia en Colombia no tiene por qué pedir pruebas diferentes a las que tiene en su poder el país que solicita en extradición al sujeto. De lo contrario, sigue ocurriendo lo que pasó con Santrich, que la JEP frenó su envío a los Estados Unidos por ahora porque pretende decretar nuevas pruebas y determinar si el sujeto es o no culpable, cuando los Estados Unidos ya dijo es culpable y cometió delitos después de la firma del acuerdo. El otro asunto que hace parte del deber ser de las cosas es que se cree una sala especial con justicia penal militar para que juzgue con criterios en derecho operacional a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas, procesados
por la Justicia Especial para la Paz. El caso es que el debate estará hoy girando en torno a estos dos asuntos que son garantía para una justicia de la que tenemos tantas dudas. El código de la JEP fue redactado por ese tribunal, debo recordarlo, y presentado por el Gobierno Nacional, y hoy será el día en que sepamos cómo queda el asunto. Esperemos que se corrijan estos monumentales hierros que hay, pero empezando por la forma en cómo se está votando, creo que no hay salvación. Esto no tiene futuro. Si nos sometemos a la idea del gobierno y la JEP, lo único claro es que nuestros militares deberán someterse a esa justicia, donde el requisito fundamental para acogerse es aportar verdad y hacer reconocimiento de sus conductas. En otras palabras, para someterse a la JEP hay más o menos que ser culpable. Que ser culpable o declararse como tal, con tal de salir de una justicia ordinaria que ha sido tan inicua con tantos militares colombianos. Aquí estamos recordando al coronel Hernán Mejía Gutiérrez y a su libro Me niego a arrodillarme. Y entonces ahora se lo entregan en manos, o lo quieren entregar en manos, de unos izquierdistas, de unos comunistas nombrados, y esta es la mayor de las afrentas que se le ha hecho al orden constitucional en un país, por unos extranjeros comunistas. Esto no tiene antecedentes en la historia de la democracia universal. Y en un minuto estará con nosotros la senadora Paloma Valencia, quien nos tratará precisamente de este tema crucial para la vida de la democracia colombiana. Son las 6 de la mañana, 46 minutos, escuchan La Hora de la Verdad. En La Hora de la Verdad, la noticia con solidez. En una presentación de Seguros Comerciales Bolívar, que es tranquilidad para usted y su familia. Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con la Mesa de la Hora de la Verdad y con todos sus oyentes. Bueno, senadora, será la primera vez en la historia aquí estamos ahora sí como nunca antes. Estamos haciendo cosas que nunca se han hecho en la historia. La primera vez que yo pueda recordar que se reglamente una ley que no existe, o que se desarrolle por una ley, una norma constitucional que no existe. Eso no tiene antecedentes, pues obviamente se reglamenta después de que se conoce jurídicamente y ha sido promulgada la ley reglamentada. Eso no tiene antecedentes, como no tiene antecedentes que constituyan un tribunal, el más alto tribunal de justicia, porque no hay otro ninguno que esté por encima, por unos extranjeros, que sean comunistas o no sean comunistas, en este caso lo son, pero es la primera vez que una democracia en el mundo acude a unos extranjeros para que constituyan un tribunal de justicia. Ese esperpento es la JEP. Pero que usted que ha estado en el corazón del debate, ¿qué nos puede contar? Y si es que va a salir este esperpento de un reglamento, además conformado con unas mayorías, están llegando ya a unos abusos sobre las mayorías absolutas, absolutamente inconcebibles. La mayoría absoluta es la mitad más uno de los miembros que componen, no que estén ahí, no que tengan silla vacía o silla medio ocupada o silla vacía, que componen una y otra cámara. Pero, senadora, no valen los comentarios nuestros, sino los suyos. Buenos días y adelante. Pues, doctor Londoño, sí, todo lo que usted ha dicho es cierto. Lo primero es que una ley que estaba desarrollando la ley estatutaria, se trata del procedimiento. Los procedimientos no pueden interpretarse como una cosa vacía. Los procedimientos no son nada más ni nada menos que la reglamentación del derecho fundamental al debido proceso. Por lo tanto, o están sujetos a una ley estatutaria, la ley de justicia de la JEP o la ley de justicia, o ellos mismos son leyes estatutarias, precisamente porque están desarrollando derechos fundamentales como el del debido proceso. Pero bueno, perdimos ese debate porque además, entre todas las novedades que están pasando en el país, ahora la Corte Constitucional saca pronunciamientos que no son ni sentencia ni son nada de su presidente diciendo que no, que se puede hacer el reglamento sin que haya ley estatutaria. Y que se puede hacer el procedimiento y que por lo tanto podemos avanzar en eso. La cosa más extraña,
tanto la decisión de la Corte como la manera como lo decide. Pero bueno, entonces dejemos ese punto visto, que es un punto muy extraño, como usted ya lo mencionaba. Luego viene el procedimiento propiamente dicho. Esta jurisdicción había puesto un procedimiento muy parecido a un proceso como los que había antes de la ley 906, un proceso donde los magistrados tienen poderes absolutos. Doctor Londoño, artículos donde decían que los magistrados pueden viajar por el país y practicar pruebas, y que las pruebas las conocía el compareciente en la audiencia de juzgamiento, cuando ya estaban todas practicadas. Entonces, pues eso evidentemente viola todos los principios del derecho, se parece mucho más bien al proceso de la Inquisición, pero bueno, hemos logrado conversar con el ministro del Interior y han dicho que están dispuestos a incorporar, yo creo que serán mías unas 35 proposiciones y de la bancada del Centro Democrático otro tanto, que puede estar llegando a otras 35, de manera que al final digamos que el código, sin ser perfecto, tuvo unas mejorías sustantivas. ¿En qué sentido? En volverlo parecido a la ley 906, que es lo que rige en materia penal para los colombianos, que tiene audiencias preparatorias donde se conocen y se decretan las pruebas, tiene audiencias de juzgamiento donde se practican las pruebas, ninguna prueba se puede practicar por fuera, las pruebas que vengan de otros procesos, que se incorporen de otras jurisdicciones, pues son pruebas que se van a tener que incorporar de manera legal y que van a tener que ser controvertidas en la audiencia de juzgamiento. Eliminamos las facultades de policía judicial de los magistrados y por supuesto estamos trabajando para dar mayores garantías en muchos términos hasta donde se puede, porque muchos de los problemas, doctor Londoño, cosas como por ejemplo que si la unidad de investigación, que es la Fiscalía de la JEP, le decretara a usted la preclusión del proceso porque en su investigación encontró que ahí no había nada en contra suya, no precluye, tiene que de todas maneras ir ante los magistrados, que son los que van a decidir si se lo precluyen o no. Entonces, cosas como esas que uno hubiera querido corregir, no se pueden corregir porque son errores que vienen desde la estatutaria, o mucho peor, que están en esa incorporación de los acuerdos que hizo el gobierno en la Constitución. Entonces, pues bueno, frente a ese tema hemos avanzado. Hay dos temas frente a los cuales sí no pudimos llegar a acuerdos con el gobierno, dos temas que nos parecen fundamentales. El primero, el tema de la extradición, ya lo explicaba además, nuestra posición es que la JEP no tiene por qué realizar ninguna prueba, ni tiene por qué practicar ninguna prueba. Se debe someter al escrito de solicitud de extradición que ha presentado el gobierno para determinar que los hechos por los que se está pidiendo la extradición sean posteriores a la firma de los acuerdos, para lo cual, pues si le hiciera falta puede solicitar más información al gobierno requirente, pero no debería poder ni practicar pruebas, ni abrir un proceso, ni pronunciarse de fondo. Nosotros presentaremos esa proposición y esperamos contar con las mayorías para aprobarla. Y luego viene el tema fundamental, doctor Londoño, y es que con más de 10.300.000 votos ha sido elegido un nuevo presidente para Colombia. Por supuesto, el doctor Iván Duque tiene entre sus líneas prioritarias no volver tristes los acuerdos, pero sí hacerle reformas sobre los temas que nos parecen importantes. Y ahí, digamos que sobresalen entre los compromisos del presidente electo dos temas. El primero es que no puede ser compatible el ejercicio político con las condenas para los criminales de lesa humanidad. Es decir, si usted es condenado como criminal de lesa humanidad, usted debe reparar las víctimas y cumplir la pena antes de poder tener derechos políticos. Y eso significa que si las FARC, entre las personas que tiene designadas para ocupar las curules que les regaló el gobierno Santos en el Senado y en la Cámara, tiene miembros que estuvieran en cursos en crímenes de lesa humanidad,
va a tener que retirarlos para que cumplan las penas, reparen a las víctimas y solamente después de eso puedan ocupar esas curules. Y que el propio partido entonces reemplace esos nombres por otros. Esa ha sido la posición del presidente electo. Y el segundo tema, frente al cual también hay una posición totalmente clara, es las fuerzas militares. Usted lo explicaba muy bien, nosotros no podemos someter a las fuerzas militares a unos magistrados que no dan garantías. Y no dan garantías porque el proceso de selección era 5 personas, 3 de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda, iban a escoger a los magistrados. Y por supuesto, los magistrados terminaron siendo muchos magistrados con una connotación política que no dan garantías de imparcialidad. Más aún, cuando se habían aprobado una serie de inhabilidades, de incompatibilidades para los magistrados durante la discusión de la ley estatutaria, pero que como la Corte Constitucional no se ha querido pronunciar, pues simplemente estamos ante que todos los contratistas del gobierno, quienes habían demandado a las fuerzas militares, en fin, y no han podido ser desvinculados. Y lo que se dice es que la Corte Constitucional va a fallar de acuerdo a los intereses del gobierno, porque todos los magistrados elegidos durante estos 8 años, salvo una excepción, están comprometidos y fletados y fueron elegidos con el compromiso de que defendieran los acuerdos. Entonces, pareciera que por ahí tampoco va a amanecer. Entonces, primer problema, los magistrados. Segundo problema, el procedimiento, doctor Londoño. Uno no puede juzgar a las Fuerzas Armadas de Colombia con un procedimiento que favorece la confesión, porque uno no le puede decir a un soldado, confiese para que quede libre. Pero si usted no quisiera confesar, pague un abogado, hipoteque su casita y mire a ver cómo lo paga, y si llega a perder el proceso, lo vamos a meter 20 años a la cárcel, porque lo que está haciendo es incentivando confesiones, aunque no hayan cometido los delitos con la falsa promesa de la libertad. Y digo falsa porque usted queda muy contento libre, pero va destruyendo a medida que surjan las confesiones el buen nombre, no solamente suyo, sino de la institución a la que pertenecía. No hay instancia para defender a la institución, ni hay instancia para garantizarle a los militares la defensa del buen nombre, la defensa de su honra, y por lo tanto ese procedimiento tampoco sirve. Hay también problemas que nos parece que habrá que corregir, y es que los magistrados no saben del derecho operacional, de los manuales operacionales que rigen la acción de combate de las Fuerzas Armadas, y tampoco saben de DIH, que es el derecho internacional humanitario que rige los episodios de lo que ellos han llamado el conflicto, que son el derecho de la guerra, y tiene que estar todo juicio que se haga a las Fuerzas Armadas circunscrito a esos dos derechos. Nosotros creemos que tiene que haber unos magistrados que sepan de esas dos cosas. Y luego viene un punto fundamental, y es que para las Fuerzas Armadas tiene que haber la garantía que así como para las FARC va a haber impunidad total, pues para las Fuerzas Armadas cometidos, como se ha definido con ocasión del conflicto, pues esos delitos les den una pena máxima de 5 años, luego de lo cual puedan disfrutar de una libertad condicional, donde se les impongan una serie de restricciones y una serie de compromisos que mientras mantengan puedan mantener esa libertad condicional. Entonces, sobre esa línea, doctor Londoño, vamos a presentar una proposición que lo que dice es que los juicios para el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas no iniciarán hasta tanto exista la reglamentación de procedimiento especial y diferenciado del que se ha hablado para ellos, y que por lo tanto solamente iniciarán aquellos donde sus miembros de manera voluntaria digan que quieren someterse con las reglas del procedimiento actuales, y que el gobierno va a tener un periodo de 18 meses para hacer estas reformas, y se ha hablado con el presidente electo, el doctor Iván Duque, la posibilidad de que tenga una comisión de alto nivel que vaya tanto a la
Corte Penal Internacional, como a la Comisión Interamericana de Derechos, como a Naciones Unidas, para explicarles las necesidades de las Fuerzas Armadas, las necesidades de respetar el buen nombre de nuestras fuerzas, porque Colombia va a seguir necesitando sus fuerzas. Hoy tenemos 210.000 hectáreas de cultivos ilícitos, bandas criminales en todo el territorio, disidencias, grupos ilegales como el ELN, que necesitan unas Fuerzas Armadas, no simplemente combatiendo, sino también teniendo garantías a la hora de ser juzgadas. Entonces, todo esto se le puede presentar a esas organizaciones internacionales. Nosotros también, en el día de ayer, emitimos un comunicado rechazando lo que nos parece un abuso por parte de Naciones Unidas, que habla de la obstrucción de la justicia que se está presentando en el país. Primero, nos parece que es una burda intervención en política por parte de Naciones Unidas. Segundo, nos parece que está desconociendo los procesos democráticos del país. Y tercero, me parece que no le han informado a Naciones Unidas el contenido de las reformas que se pretenden hacer, que, como les he explicado hoy, lo que buscan no es la impunidad, todo lo contrario, lo que buscan es garantías, no solamente de libertad, que es lo que otorga la JEP, sino garantías para defender el buen nombre y la honra de los ejércitos de Colombia, que han estado combatiendo el terrorismo que ha pretendido derrocar la democracia. Nosotros no podemos aceptar que al final, en esta jurisdicción, con los jueces elegidos por las FARC y el gobierno, a través de 5 personas, 3 de ellos extranjeros, todos de origen de izquierda, que no tuvieron inhabilidades ni incompatibilidades, muchos de ellos dedicados a demandar a las Fuerzas Armadas, vayan a destruir la honra y el buen nombre de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Y por qué, doctor Londoño? Porque el cúmulo de esas confesiones, el cúmulo de los miles de soldados y de miles de policías que van a llegar allá, termine probando lo que las FARC quiere, y es que en Colombia había una política sistemática de criminal dentro de las Fuerzas Armadas. Aquello destruiría la historia de Colombia, pero además destruiría las posibilidades de tener unas Fuerzas Armadas con decoro y con respeto para lo que resta de la historia de los colombianos. Nosotros, como bancada, pretendemos tener hoy la mayoría en esa minoría que está aprobando el proyecto, y esperamos que sectores que han acompañado al presidente electo Iván Duque nos acompañen en estas 2 proposiciones. Primero, esa manera de que los procedimientos de los militares solo inicien hasta tanto tengan la normatividad especial que les corresponde, y segundo, que no pueda la JEP desarrollar ninguna prueba en materia de extradición, salvo la información que le pueda pedir al país requirente. Nosotros esperamos que esas 2 proposiciones se aprueben y que al mismo tiempo se apruebe una proposición donde se fije este camino nuevo que va a seguir el presidente electo, y que esperamos que las nuevas bancadas del Congreso acompañen para proteger el buen nombre de los ciudadanos y darle a los criminales de lesa humanidad al menos la imposibilidad de participar en política mientras pagan su condena, porque eso obedece al criterio de proporcionalidad que diera la Corte Constitucional cuando habló de la ley de amnistía e indulto. Bueno, primero la ley reglamentaria y después la ley reglamentada. Esa sí es una hazaña del señor Linares. Eso sí no se le había ocurrido a nadie. Eso es luchar contra la lógica trascendental. Lo primero es lo primero y después es lo que viene. Pero yo reglamento una ley que no exista. Esa sí es una prueba. Esa sí es una prueba del señor Linares, que le manda a la otra Linares una carta diciéndole que tranquila, que no hay problema, que primero se reglamente la ley y después aparece la ley. Ese señor Linares es un genio de la jurisprudencia. ¿Qué Potier y qué Domá y cuál de los grandes juristas del mundo? Linares. Primero se reglamenta y después existe la ley. Qué maravilla de magistrados los que tenemos. Bueno, son tantos los temas que
me parece que debemos tener otra conversación, pero déjeme hacerle solamente una pregunta, y esto es pura ignorancia mía, no hago la pregunta con segunda intención. ¿En el Código de Procedimiento de la JEP está comprendida la doble instancia para el juzgamiento de bandidos o de militares o de quien quiera que sea? Está comprendida la doble instancia, sí, doctor Londoño, porque ellos tienen lo que se llama la sala de primera instancia y la sala de segunda instancia. Muy bien, entonces, muy bien. En los procesos adversariales hay doble instancia. Muy bien, que esa es una tarea pendiente que tiene el derecho colombiano en el juzgamiento de lo que llaman los aforados, porque se trata... Se aprobó, doctor Londoño, le cuento, pero con un procedimiento que me parece a mí que viola los derechos de segunda instancia, porque lo que dice es que se separa la sala en dos. Entonces unos instruyen y investigan y los otros hacen la segunda instancia. Entonces no hay segunda instancia. No hay segunda instancia. No hay segunda instancia porque cuando son elegidos por cooptación, ahí no hay un juez independiente y distinto. Bueno, elegidos de cualquier manera que sea. Si es la misma sala la que se divide en dos, y se divide en dos en unos procesos y en dos en otros procesos, de manera que yo soy segunda instancia en unos y primera instancia en otros, eso no es una doble instancia, ni eso llena esos requisitos fundamentales. Esperamos pues los acontecimientos de hoy a unas nuevas mayorías. Yo le voy a decir a mis alumnos de Derecho Constitucional, que los tuve tantos años, que todo lo que les enseñé sobre composición de mayorías, todo se acabó. Porque ahora la mayoría absoluta no es la mayoría de los miembros que componen una y otra cámara, que era lo que nos enseñaban y lo que nosotros enseñamos, sino prácticamente los que están en la sala, porque se acaban los que están inhabilitados y se acaban de esas mayorías los que han tenido que salir por una razón o por otra, porque tienen neumonía, por cualquier razón, de manera que 36 son la mayoría absoluta de 102. Ese es un problema matemático que a mí no... Esta no es mayoría absoluta, es mayoría simple, porque como esta es una ley ordinaria, acuérdese que ya no es estatutaria ni es nada, entonces es una ley ordinaria, entonces no es una mayoría absoluta, sino una mayoría simple, de 36. De 102, la mayoría simple, por todas esas sillas vacías, son 36, según el ministro. Por eso, pero para determinar cuál es esa mayoría simple, hay que ver si hay quórum. Y si hay quórum, tiene que ser con más de 52, ¿o no? Claro, pero la ley dice que cuando usted le aprueban el impedimento, el quórum se disminuye. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? No debería afectar las mayorías. Pero ¿quién dice eso? El quórum y otra cosa las mayorías. ¿Quién y dice que han decidido que no, que el quórum, como la mayoría simple es la mitad más uno del quórum, y por lo tanto, pues los 36 alcanzan. Los 36 alcanzan. Los 36, entonces, a ver, porque es que la mayoría absoluta sí se necesita para saber si hay quórum o no hay quórum. Y el quórum es de 53. Si hay 52, si son 102 o 104, ya uno no sabe cuántos son. Como hay 5 bandidos ahí metidos, yo no sé. Bueno, en fin, 102. De 102, la mitad son 51. La mitad más uno son 52. Y si no hay 52 en la sala, no hay quórum. No, pero eso es lo que uno entendería. Bueno, pero con 37 ellos dicen que como ya hubo quórum y había 37, pues el quórum se mantiene. Bueno. Vaya Dios entender eso, doctor Londoño, a mí no me lo pida porque yo tampoco pude. Bueno, pero ahí está Linares que lo explique. Linares, Carneluti es un bobo, Calamandrei es un bobo, Don Maipoti es otro par de bobos. Linares, ese sí es el nuevo faro luminoso del derecho colombiano. ¡Qué horror, por Dios, qué horror! Senadora Paloma Valencia, muy buenos días, y volveremos a hablar sobre el tema una vez que esto tenga desenlace, para que usted nos siga dando estas explicaciones con la claridad y con la fuerza con la que la acabamos de oír. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Esperamos que esa votación hoy nos permita aprobar estas dos proposiciones y empezar a tener esta primera victoria del nuevo gobierno, una victoria que le dice a los militares que aquí hay un gobierno que va a defender no solamente una promesa de libertad, sino una promesa de reivindicación del buen nombre y de la honra de nuestras fuerzas. Era la senadora Paloma Valencia, que estaba con nosotros en la hora de la verdad, por el honor militar.
por Dios, siquiera que estén en igualdad de condiciones con los bandidos. Es que esto es inaudito, inaudito. Los militares tienen unas condiciones más duras, unas condiciones más difíciles de sobrellevar que los peores bandidos de Colombia. Bueno, todo sea por la paz, pero no hay que hacer trizas ese acuerdo. No hay que hacer trizas. Consérvenlo así y verán dónde vamos a parar. Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático Generación del 14, estaba con nosotros en la hora de la verdad.